Muy bien, mis queridos amigos. Tuvimos problemas con nuestra transmisión, así que vamos a realizar nuestro, nuestro tema. Estamos viendo sobre el santuario. Vamos a realizarlo a través de un video y luego lo subiremos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el sistema del santuario. Iniciamos hablando de que el santuario tiene sus inicios o desde el momento en que Adán y Eva cayeron en pecado, ¿cierto? Y Dios decide ejecutar un plan para poder salvar a la raza humana. Pero para poder darle inicio a esta historia o a este estudio, debemos analizar un poco sobre lo que es la historia del pecado. Así como desde el cielo se originó y se ideó el plan de la salvación, nosotros también debemos entender de que el plan, el inicio del pecado se surgió casi desde la misma presencia de la divinidad. La Biblia nos relaciona y nos indica en el libro de Ezequiel que la maldad se originó en el corazón del ser que era considerado el ser de más alto rango que había en el cielo. Y como era el ser de más alto rango considerado en el cielo, llamado Lucifer, en él se originó ese mal, sintiéndose más importante que los demás ángeles y exagerando un poco las cualidades que Dios le había otorgado a él como capitán de las huestes celestiales. Entonces la Biblia dice de que él deseó la posición de Dios. Él deseó el lugar de estar de Jesús. Quiso ser igual a Dios y se entendió y se vio a sí mismo como un prospecto de creador. Así que él empezó a transmitir la idea entre los ángeles de que el gobierno de Dios no era un gobierno bueno, no era un gobierno apto para los ángeles, no era un gobierno dado hacia la libertad, sino que era un gobierno de opresión. Y empezó a hablar de esta manera porque él sabía que si él daba a interpretar a los ángeles de que él quería ser el lugar del creador, muchos ángeles no lo seguirían. Pasó el tiempo en el cielo y la Biblia me dice que él logró convencer a gran parte de los ángeles. Gran parte de los ángeles se vieron convencidos por la influencia satánica de Luzbel. Así que un día fue tan grande la influencia que hubo una guerra en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, relata que hubo una gran guerra en el cielo. La Biblia dice que fruto de esa guerra muchos de los ángeles fueron expulsados del cielo junto con Lucifer. En esa gran batalla hubo un victorioso, como siempre lo ha sido, y es Dios. Entonces ellos fueron expulsados del cielo, y al ser expulsados del cielo se dieron cuenta de que Dios en esos días había creado un nuevo planeta llamado planeta Tierra, y había un jardín en este planeta y había una pareja recién creada en este planeta. Se aprovechó Satanás de la inocencia de esta pareja y él dice: vamos a utilizar este planeta para hacer nuestras fechorías y poder conquistar el universo. Esa era la idea de Satanás, conquistar el trono de Dios, ser Dios. Así que viene, toma la forma de una serpiente, y tomando la forma de una serpiente, que era el animal más hermoso que había en el desierto, en aquel Edén, en aquel jardín del Edén, él empieza a hablarle a Eva, y en ese proceso de hablarle a Eva, Eva sale convencida de las mentiras que el enemigo le había planteado, y luego de que ella consume el fruto, invita a su esposo también a consumir de él, y por ende se dio la entrada del pecado al mundo. Y con la entrada del pecado en el mundo, la divinidad decide ejecutar un plan que ya estaba organizado desde antes de la creación del hombre, por si el hombre caía en pecado. Así que entra en la ejecución este plan. La Biblia me dice que en el cielo se reunió el concilio de paz. La pluma inspirada dice que hubo este concilio y se reunieron los tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y dijeron: vamos a ejecutar este plan. Y en este plan es Jesús el que debe ir a morir en la cruz. Se lo comunicaron a los ángeles. Los ángeles, en medio de su amor, en medio de su carácter de justicia, le dijeron a Jesús: no, tú no mereces ir a morir en una cruz, nosotros vamos a ir en el lugar de ti. Luego Jesús tiene que reexplicarles el tema hasta que los ángeles lo aceptaron, y luego Jesús ordena
que un par de ángeles bajen a la tierra y le expliquen a Adán y a Eva que ya estaban desconsolados porque habían sido expulsados, según capítulo 3 de Génesis, ya habían sido expulsados del jardín del Edén. Así que el ángel baja y le explica a Adán un sistema llamado el sistema de los sacrificios. Y él le dice, mira Adán, dentro de 4000 años va a venir el Salvador y va a morir por ti para que tú puedas ser salvo, pero ahora necesitas hacer esto. Y le empezó a explicar a Adán cuál era el propósito de que él hiciera el sacrificio de un cordero, cuál era el propósito, cuál era el objetivo. Entonces Adán, entendiendo todas estas cosas, empezó a hacer el sistema de los sacrificios. Quiero decirle, amigos, que el sistema de los sacrificios está por fuera de la idea de que tuviéramos o tengamos a un Dios que se disfruta en el asesinato de animales como lo hacían los otros dioses. No, Dios tenía un propósito en principal y muy noble a la hora de establecer este sistema de sacrificios, que es todo el centro, por lo que gira, parte de lo que gira el santuario es el sistema de los sacrificios. El objetivo que tenía Dios al querer hacer esto no era otro, sino primero producir en el ser humano el deseo de ser perdonado de los pecados, y segundo, que el ser humano pudiera ver con sus propios ojos la gravedad de lo que giraba en torno al pecado y la máxima consecuencia del pecado, que era la muerte. Entonces Adán observó con sus propios ojos cómo este cordero moría en su lugar, y era para él un motivo de tormento, porque era algo terrorífico, era algo terrible ver que un muriera en el lugar que a él le pertenecía por haber cometido esta desobediencia. Era algo injusto, pero logró Dios sus objetivos, al menos con Adán, de lo que él quería en torno al sacrificio. Y desde allí se inicia el santuario. En el aspecto humano, desde el momento en que Adán y Eva cometieron el pecado, se inicia el sistema del santuario con los sacrificios. A medida de que va pasando el tiempo, vamos a ver de que hay una unidad temática desde el Antiguo Testamento, del Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una unidad religiosa desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero esa unidad religiosa es progresiva, es decir, el Evangelio no siempre ha sido mostrado en su complejidad desde el inicio, sino que se ha ido mostrando, o al menos para el ojo humano, para el lector humano, se ha ido mostrando progresivamente esa verdad. Entonces iniciamos allí con el sacrificio de Adán, con la instauración de los sacrificios desde la era patriarcal. Y no solamente tenemos el sacrificio, sino también tenemos el hecho de que Dios ya había instaurado un pacto con Abraham, con Noé, con todos. Y era la promesa de que Dios bendeciría a su pueblo, y vamos a ver cómo esas promesas que Dios dio para la era patriarcal también se cumplían para Israel, también se cumplirán para nosotros el día de hoy. Hay algunos textos bíblicos que nos hablan acerca del pacto para poder explicar esta unidad religiosa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Eso para decirles a ustedes que esa idea de que hay diversidad de interpretaciones, de que hay diversidad de religiones, de que el Antiguo Testamento fue anulado, son ideas totalmente equívocas. Voy a empezar a dar el argumento del pacto, cómo se ejecutó con Abraham y los distintos patriarcas, y cómo también se cumplió con Israel. Hay algunos textos bíblicos, Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice allí la palabra: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo, es decir, eterno, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré Dios, el Dios de ellos. Hay otra cita bíblica que nos habla sobre eso, y es Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6 nos habla allí sobre este mismo pacto, pero esta vez en el entorno del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Dice allí la palabra del Señor.
en Éxodo capítulo 6, versículos 2 al 8. Vamos a leer algunos versículos, no los vamos a leer todos por motivos de tiempo. Éxodo capítulo 6, versículos 2 en adelante. Y habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, yo me aparecí a Abraham, haciendo referencia al texto bíblico anterior que leíamos, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron. Qué interesante, ¿no? Dios le está diciendo aquí a los israelitas que él mismo iba a cumplir el pacto que le había señalado a sus padres. Y en el libro de Hebreos también nos señala que ese pacto de la tierra, de entregar la tierra de Canaán, también se nos es dado a nosotros. El libro de Hebreos explica que como el pueblo de Israel no quiso entrar en la Canaán terrenal, a nosotros se nos ofrece entrar en una Canaán mejor, que es la Canaán celestial. Es decir, hay una continuidad en el pacto, hay una unidad religiosa y de promesas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hay otro apunte sobre los holocaustos, lo acabo de decir, inician no desde el momento de Moisés y el pueblo de Israel, sino aún antes. El santuario israelita conservó el sacrificio básico de la adoración patriarcal, el holocausto. Génesis capítulo 8, versículo 20, hablando allí sobre el patriarca Noé. Génesis capítulo 8, versículo 20. Lo que hace allí Noé después del diluvio es impresionante. Miren lo que dice allí la cita. Génesis capítulo 8, versículo 20, dice así el Señor: luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar, sacrificio en el altar. Es decir, este sistema no era algo nuevo para los israelitas, sino que venía desde la era patriarcal. Ahora, he dicho que el evangelio, el conocimiento de la verdad del evangelio es progresivo, ¿cierto? Ahora, en los inicios del pueblo de Israel, se dice que antes del tabernáculo, antes de observar la complejidad del evangelio en el tabernáculo, ellos ya tenían una tienda, tenían un lugar de reunión, ¿cierto? En Éxodo 33, 7 al 11 lo dice. Tenían un lugar que llamaban tienda de reunión, y ese lugar no era tan complejo como el tabernáculo, pero sí se dice la historia bíblica de que ellos se reunían para adorar, y en ese lugar pues tenían tenían algunas cosas, como entre esas el arca que Dios les había pedido que guardaran, tenían allí, ¿cierto? Vamos a leer Éxodo 33, 7 al 11 para que ustedes lo puedan confirmar. Éxodo 33, 7 al 11 dice así la palabra del Señor. Moisés tomó el tabernáculo y lo erigió lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo y todo el pueblo se levantaba y se quedaba en pie a la entrada de su tienda con la mirada puesta en Moisés hasta que entraba al tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Es decir, había una tienda, ¿cierto?, que no era tan compleja. Y ahora, después, el Señor le pide a Moisés de que diseñe un tabernáculo conforme se le había mostrado en el monte, ¿no? Es decir, fue aumentando de un simple altar. Ahora tenían una tienda de reunión, más adelante iban a ver todo el sistema del santuario. Fue una verdad progresiva, fue una verdad compleja. Fue Dios demostrando que además del sacrificio que iba a hacer en la cruz a través del holocausto, el sacrificio, Dios le iba a demostrar de que había una casa de reunión, de que Dios tiene un lugar donde habita, y luego en el siguiente tabernáculo Dios le iba a demostrar que no solamente iba a realizar un sacrificio en la cruz, sino que también tenía un ministerio de sumo sacerdotal que se cumplía en el lugar santo, y un lugar como juez que se realizaría en el lugar
santísimo. Entonces vamos a ir explicando esto a medida que pasan los videos, a medida que pasa el tiempo. Por ahora debemos saber de que hay una continuidad. ¿Cómo se cumple esa continuidad del evangelio en la era ya no del tabernáculo, sino de los templos en el Antiguo Testamento? Vamos a ir a una cita bíblica clave. Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16. Porque ya aquí el Señor no tenía una tienda en el desierto, no tenía un tabernáculo en el desierto, ahora el Señor se le erigía en templos. Y miren lo que dice allí. Primera de Crónicas, capítulo 16. Dice aquí el Señor, versículos 39 y 40. Asimismo, el sacerdote Sadok y los sacerdotes y sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificaran continuamente por la mañana y por la tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que estaba escrito en la ley que Jesús a Jehová prescribió a Israel. Recuerden que antes de que se hiciera un lugar fijo, un templo fijo, en la ciudad de Jerusalén había un lugar que ellos habían elegido como tabernáculo, que estaba ubicado en un sitio alto. Los hebreos acostumbraban a hacer sus sacrificios en lugares altos y allí hacían el sacrificio de los sacerdotes. Este texto nos asegura que por lo menos para la época donde se daba por inicio la construcción de los templos, los rituales como el ritual del holocausto y entre otras cosas se realizaban, es decir, había una continuidad de ideas en el entorno evangélico, en el entorno del evangelio, había una continuidad religiosa en el pueblo de Israel. Ahora, la pregunta que subyace aquí, estamos todos ya en el Antiguo Testamento, ¿cómo hay una unidad religiosa y cómo se cumple el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, hablando fijamente del santuario? Ya les dije, idea número 1, voy a presentar dos argumentos. En el cielo se cumple de manera literal lo que en el santuario terrenal se hacía, es decir, en el cielo. Es decir, a día de hoy existe en el cielo un santuario celestial. Eso lo dice el libro de Hebreos, vamos a estudiarlo ahora, y el libro de Apocalipsis también nos señala de que hay un santuario celestial. Y número 2, en nosotros, los seres humanos, el santuario y lo que se hacía en torno al sacrificio y a los diferentes ministerios que habían en el santuario, en nosotros se cumplen de manera espiritual. Y hay un texto que me ayuda a clarificar un poco la idea que estoy proponiendo. En el libro de Isaías, creo que es el capítulo 42, el Señor dice que Él se gloria, se alegra en magnificar su ley. Y esa palabra magnificar significa elevar la ley a un nivel superior. Y cuando en el Antiguo Testamento se habla de la ley, se habla de la Torá, de todos los 5 libros completos. Eso era la sección de la ley. Ahora lo que el texto de Isaías está diciendo es que el Señor se glorifica en darle un nivel superior a la ley. Es decir, pasar de un santuario como tal, algo pequeño, o pasar de una ley de piedra a pasar al corazón. Pasar del santuario de una simple ritualidad a un nivel espiritual. Ahora vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento se cumple de manera espiritual lo que se hacía en el tabernáculo terrenal. Voy a hablar, por ejemplo, del sacrificio. Sobre el sacrificio, Pablo dice en el Nuevo Testamento que ya no es necesario hacer sacrificios de corderos. Pero miren lo que habla Pablo en torno al sacrificio. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en muchas partes del Antiguo Testamento, la Biblia nos señala que el sacrificio del cordero iba a simbolizar lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Tenemos un capítulo claro, Isaías 53, nos habla de que el cordero es Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre el sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Miren lo que dice allí la palabra del Señor. Romanos 12, 1. Por lo tanto, hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Mira aquí lo que está diciendo Pablo: presenten su vida en sacrificio vivo a Cristo Jesús. Ahora, esto no significa acá que tenga un cumplimiento literal esto, que es decir, que así como el hijo de Abraham, el hijo, cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su único hijo, que era Isaac, eso no significa que nosotros tengamos que irnos a ponernos un altar y ofrecer nuestra vida en sacrificio, no. Cuando Pablo habla aquí del sacrificio vivo a Dios, significa de que nosotros cuando vayamos a hacer este sacrificio, significa que nosotros debemos mirar hacia la cruz. Y cuando tú miras hacia la cruz y ves el sacrificio de Jesús, así como la gente en el Antiguo Testamento reconocía a Jesús, reconocía el sacrificio de Jesús, y había arrepentimiento, hay transformación, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando tú le abres el corazón a Jesús y tú sometes la voluntad tuya en tu vida, la sometes a la voluntad de Dios. Es decir, tú ya no empiezas a actuar como tú quieres actuar, sino permites de que el Señor actúe en tu vida y empiezas a actuar como Dios quiere que actúe, que actúes como Dios quiere que Él hagas con tu vida. ¿Sí? Entonces actuamos de la manera, en el pensamiento de Dios, como Dios quiere que nosotros hagamos, y no conforme a nuestra propia voluntad. Eso significa sacrificio vivo, entregarle la vida al Salvador y permitir que Él sea el que nos transforme y nos guíe. Eso es sacrificio vivo. Esa era la función del sacrificio del corderito: pedir y ver en el corazón de la persona arrepentimiento sincero y que la persona abandonara su pecado. Así mismo se cumple en el Nuevo Testamento, de que la persona entienda que al mirar a Jesús y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, hubiera transformación de vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así que la realidad de lo que significaba el sacrificio no se termina en el Nuevo Testamento, sino que hay una continuidad de idea, hay una continuidad en la idea del sacrificio, de que nosotros aceptemos al Señor en nuestra vida. Ahora vamos a hablar sobre la mesa del pan. Sobre el pan, Jesús dice en San Juan 6:35, dice de la siguiente manera. En San Juan 6:35 dice el Señor por medio de su palabra, hablando de Él mismo, dice allí: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, en otras palabras, Jesús está diciendo: yo soy el pan que estaba en la mesa de los panes. Jesús está diciendo que Él es el pan, y que cualquiera que se acerque a Él ya no tendrá necesidades espirituales más, porque en Jesús lo encontramos todo. Sigamos hablando sobre el candelabro, otro de los instrumentos que también, igual que la mesa de los panes, estaba ubicado en el lugar santo. Vamos a ver qué nos dice sobre el significado de él en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Dice allí la palabra del Señor. Dice allí la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Respecto al misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, y de los 7 candelabros de oro, los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí está diciendo el Señor, en otras palabras, que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Recuerden de que el número 7 en la Biblia, en el Apocalipsis, significa perfección. Así que está hablando aquí el Señor de una iglesia que es perfecta, ¿no? ¿Y qué es lo que hace a su iglesia perfecta? ¿Qué es lo que hace a la iglesia perfecta? A la iglesia lo único que lo puede hacer perfecta es el hecho de que está comandada por Jesús. Y como Jesús es santo, justo y bueno, por justicia imputada, su iglesia también es santa, justa y buena. Entonces aquí está diciendo que el candelabro que está en el lugar santo significa, en el Nuevo Testamento, significa que es la iglesia. Ahora en la Biblia se dan muchos significados para lo que es el candelabro, pero este argumento lo doy con la idea precisa de decirles a ustedes que la idea del santuario, de la doctrina del santuario, tiene también su continuidad
en el Nuevo Testamento. Es decir, no fue suspendida, fueron suspendidas como tal en los rituales, pero su idea continúa. Estamos diciendo entonces acá que el candelabro significa la iglesia, y ojo muy bien con este dato que yo voy a dar, porque en la palabra griega para el castellano o para el español iglesia, sí, es la palabra eclesía, y la palabra eclesía no es una iglesia como denominación o secta religiosa, sino es que la palabra eclesía hace significar que la iglesia somos tú y yo, es decir, somos la congregación, somos el conjunto de personas, eso somos la iglesia. Entonces cuando se nos habla del candelabro, nosotros podemos entender de que el candelabro somos nosotros, somos la iglesia del Señor. Entonces vamos a pasar a otro altar, digámoslo así, que había dentro del lugar santo, y era el altar del incienso. En Apocalipsis 8:4 nos dice el Señor por medio de su palabra de que el incienso significa las oraciones de los santos. Y allí hay algo impresionante que explicar, y que yo quiero explicárselos a ustedes en esta mañana, porque es bien lindo el significado que trae este texto. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, dice allí la palabra de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. Dice allí: el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia del Señor. Qué interesante, ¿no? Está diciendo allí primero que el humo del incienso son las oraciones, y que cuando tú oras, las palabras que tú das en la oración, el ángel las registra para llevarlas directamente a la presencia de Dios. Así que cada vez que tú oras, un ángel está registrando tu oración, tus pedidos de oración, tus motivos de agradecimiento, los está escribiendo allí para llevarlos luego directamente a la presencia de nuestro Señor. Qué alegría y qué gozo que hay un Dios que responde a nuestras oraciones. Y sobre el arca, que es, digamos así, el instrumento principal, el que había en el santuario, que estaba ubicado en el lugar santísimo, vamos a ver que Apocalipsis 11:19 nos habla de dos cosas: de que hay continuidad dentro de lo que había en el arca, y hay continuidad del arca en el Nuevo Testamento, y también de que hay un santuario celestial. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, el versículo 19. Dice allí: y el santuario de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué fue abierto en el cielo? El santuario celestial. Y el arca del pacto se dejó ver en el templo, en el santuario. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo grande, dice allí Juan. Entonces Juan está diciendo en otras palabras que él vio el santuario celestial, y que dentro del santuario celestial había un instrumento llamado el instrumento del arca del pacto. Entonces está diciendo aquí Juan varias cosas, dos cosas prácticamente: primero, que hay un santuario celestial, y segundo, que había un arca en el santuario celestial. Eso nos indica de que hay una copia, hay un original exacto en el cielo llamado santuario celestial. Existe el santuario celestial. Ahora, ¿qué había dentro del arca? Para indicarle que si estaba el arca, lo que había dentro del arca también tiene su eternidad, tiene su continuidad. ¿Qué había dentro del arca? Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Crónicas, capítulo 5, segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 10. Dice allí el Señor por medio de su palabra lo siguiente: en el arca no había nada más que las 2 tablas de Moisés. ¿Cuáles tablas? Las de los 10 mandamientos que había puesto en Horeb, las tablas del pacto que Jehová había hecho con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Los 10 mandamientos, mis apreciados. Así que si había un arca que Juan vio en el santuario celestial, significa que también estaba la ley de Dios. Los 10 mandamientos son eternos, tienen continuidad hasta la eternidad, porque los 10 mandamientos son el carácter de Dios. Ahora vamos a hablar de un texto que es muy usado, mal interpretado para en estas cuestiones de anular todo lo que había en el Antiguo Testamento, entre esas la ley de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 es un texto que utilizan muchos nuestros hermanos
nuestros hermanos obispos católicos y nuestros hermanos pastores evangélicos y otras denominaciones, vamos a ver qué es lo que dice el entorno de este capítulo, el contexto inmediato de este versículo. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Miren lo que dice el texto. No penséis que he venido a abolir o a terminar la ley o los profetas. Mira aquí la primera idea que Jesús nos da. Él no abole ni la ley ni los profetas. Vamos a contextualizar. Lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, es que Él no venía a anular lo que en ese entonces se entendía como Biblia o como Sagrada Escritura, porque en ese entonces no existía todavía el Nuevo Testamento. Lo único que los judíos o los hebreos entendían como escritura eran las escrituras del Antiguo Testamento, y en la Biblia hebrea se compone de 3 partes. La primera parte son la parte de la ley, el Pentateuco. La segunda parte son la parte de los profetas, y la tercera parte son la parte de los escritos. Técnicamente se llama así: Torá, Neviín y los Ketubín. Son 3 palabras hebreas. La Torá significa ley, el Neviín es la parte de los profetas, y el Ketubín son el resto de los escritos del Antiguo Testamento. Eso era lo que los hebreos junto con Jesús en esos momentos entendían como Sagradas Escrituras, porque los libros del Nuevo Testamento, los libros de los apóstoles, aún no existían. Entonces Jesús está diciendo, en otras palabras, que Él no ha venido a abolir lo del Antiguo Testamento, ni la ley ni los profetas ha venido a abolir. Entonces parta de ahí, hay continuidad, no hay terminación, hay continuidad. Jesús dice que no ha venido a abolir, sino que ha venido a cumplir. Esa palabra cumplimiento no indica un final, sino que Jesús vino a llevar a la realidad lo que los rituales en el Antiguo Testamento querían simbolizar en torno al sacrificio. Jesús vino a cumplir en la realidad, a dar la realidad a lo que el sacrificio del Cordero significaba, que era su muerte en la cruz y su ministerio aquí en la tierra. Eso significa la palabra cumplir. La palabra cumplir no es un final, sino es la continuidad de una ritualidad en un nivel superior, en un nivel ya real, en lo que Jesús iba a hacer aquí en la tierra, y que por ende para nosotros se cumple en un nivel espiritual. Miren lo que dice el versículo siguiente, versículo 18: porque de cierto os digo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Les pregunto, ¿este cielo y esta tierra han pasado? No, aquí estamos. Y aquí dice la palabra que hasta que todo no se cumpla, ni una jota ni una tilde de la ley se puede quitar. Más claro no lo canta un gallo, en otras palabras, como decimos aquí en Colombia. Y ahora en la siguiente parte del capítulo, ustedes observan, y al leer el Sermón del Monte, Jesús lo que hace es una reexplicación de los mandamientos y cómo los mandamientos se cumplen en un nivel superior. Claro que hay algunos mandamientos que Él no nos explica, pero si hay otras cosas que los judíos en su normal vivir, ellos digamos así, normativizaban, llenaban de normas tanto esas cosas, que a ellos se les olvidaba que el pecado no solamente era de acción, sino también era de pensamiento. Entonces por eso Jesús les reexplica esos mandamientos. Y en otras partes del Nuevo Testamento Jesús explica la realidad del sábado. Jesús no anula el sábado, Jesús da continuidad al sábado, solamente que Jesús explica en un nivel superior lo que se puede hacer el sábado y lo que no se puede hacer el sábado. Entonces hay continuidad en la unidad religiosa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hay una sola idea religiosa en la Biblia, hay un solo evangelio a la luz de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay anulidad, no hay terminación, no, hay una continuidad. Recuerden la cita del profeta Isaías que les he mencionado, y búsquenla ustedes en su Biblia. El Señor se alegra en magnificar, en elevar su ley, en elevar la palabra, en mostrar la palabra en un nivel superior. Es decir, en otras palabras, el mismo Dios está diciendo que a medida que ha pasado el tiempo, el evangelio ha pasado de una explicación simple a los ojos humanos a explicaciones más complejas, a realidades más profundas, a cuestiones más complejas que es necesario que se estudien, porque eso nos va a nosotros a abrir la mente para entender cuál es la realidad del evangelio y cuán lindo es el evangelio.
cuán completo es el Evangelio. Muy bien, debemos seguir, mis apreciados. Vamos a ir a dar una explicación. Ahora sabemos de que existe ya el santuario y que hay una unidad religiosa. Pero ahora la pregunta es, si el Señor le reveló, ahora hablando del santuario como tal, el Señor le reveló a Moisés de que se debe hacer un santuario, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo se lo mostró Dios a Moisés? ¿Cómo lo vio Moisés? Vamos a ver algunas luces. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 25, los versículos 8, 9 y 40, para que nos dé esto, nos dé luz de lo que Moisés vio y de cómo Moisés lo vio. Dice el Señor por medio de su palabra: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vamos a presentar varias ideas en torno a este texto. La número uno, que hay un propósito sobre el cual dos propósitos sobre el cual fueron creados el santuario. El primero, para darle una morada a Dios aquí en la tierra, una morada a su presencia. Y número dos, para que Dios por medio de esa morada pudiera habitar con el hombre, pudiera restablecerse esa unión tan íntima que tenía el hombre con Dios antes del pecado. Después del pecado todos sabemos de que el hombre y Dios se divorciaron. Ahora Dios quiere venirse y acercarse al hombre, quiere vivir con el hombre de manera inmanente y quiere hacerlo a través del santuario, en el tabernáculo. En el Nuevo Testamento Jesús lo hizo viviendo aquí en la tierra, siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora la segunda parte del texto dice: míralos y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hay dos partes acá para entender. La frase mira y hazlos, esa palabra mirar en el hebreo es la palabra raá, y raá significa un orden imperativo, es decir, Dios mostró de manera imperativa. Entonces una traducción correcta significa conforme a todo lo que yo haga que vea. Esa es la manera correcta de traducir la palabra mirar. Yo haga que vea. Eso lo dijo el Señor. De tal manera que esta frase nos indica a nosotros de que obviamente Dios le mostró a Moisés el tabernáculo a través de una visión. A través de una visión. Ahora, vamos a ir a la siguiente palabra que es clave aquí en este mismo texto. Modelo. La palabra modelo en el hebreo es la palabra tanif. Ahora, ¿qué significa tanif? Hay varios significados para la palabra tanif, pero yo voy a tomar dos de esos tantos significados. Lo primero es que la palabra tanif puede significar el hecho de que Dios le haya presentado un plano. Eso significa la palabra tanif, un plano de la construcción. Así como cuando los arquitectos tienen que sentarse a pensar la construcción y hacen un plano. Dios le mostró a Moisés un plano. Ahora, la segunda idea que hay en torno a la palabra tanif es que Moisés pudo haber visto una realidad tridimensional, es decir, una maqueta hecha en la visión de lo que significaría real, ¿cierto? De lo que él debía hacer de manera real en el tabernáculo, en el santuario en el desierto. Entonces, pudo haber visto Moisés un plano, como también pudo haber visto una realidad tridimensional de algo que era real, tanto en el cielo como en la tierra. Esa es la idea que yo voy a exponer. Entonces vamos a ver algunos historiadores judíos, algunos comentaristas que nos relatan que lo que vio Moisés va más allá de una realidad tridimensional. Estoy diciendo que la palabra tanif nos muestra, en otras palabras, que Moisés pudo haber visto algo cercano a la realidad. Voy a demostrar a la luz de algunos comentarios y a la luz de la Biblia que Moisés vio la realidad celestial a través de un plano, a través de una realidad tridimensional, como es la palabra tanif. Los comentaristas judíos más antiguos afirman que Moisés se le mostró una estructura material que existía realmente en el cielo, tal cual en el cielo, y que los elementos del inmobiliario que hizo eran similares de artículos existentes en el cielo. Es decir, hay una realidad exacta en el cielo de lo que Moisés trató de construir aquí en la tierra por órdenes de Dios. Detrás de Éxodo 25, un libro que publicó el doctor Jospel,
dice lo siguiente: se encuentra la idea oriental de una relación analógica y mítica entre los mundos, el celestial y el terrenal, el macrocosmos y el microcosmos, según la cual las tierras, los ríos, las ciudades y especialmente templos tienen sus originales en el mundo celestial. Frank Cross afirma lo siguiente: probablemente la concepción de Tamif, el modelo, también se remonta en último término a la idea de que el santuario terrenal es homólogo de la morada celestial de una deidad. Entonces voy a explicar en palabras menos lo que estos autores han dicho. El autor número 1 que leí dice que todas las realidades que hay en esta tierra tienen su origen en el macrocosmos, es decir, en el mundo celestial. Eso parte de una idea muy bíblica. Les voy a decir: el único ser capaz de crear a partir de la nada se llama Dios. Satanás o todos los seres humanos solamente podemos crear a partir de algo. El único que es capaz de crear a partir de la nada se llama Dios. Así que si el hombre ha ideado o ha sacado la idea de los templos, o en este caso Satanás sacó la idea de los templos, como ustedes lo quieran identificar, porque hay algunos que dicen que los templos tienen su origen pagano, ¿cierto? Respeto a esas ideas aunque difiera. Entonces, obviamente, tanto seres humanos como Satanás y sus ángeles tuvieron que haber visto esas realidades en un mundo espiritual, en una idea celestial, porque el hombre no es capaz de crear a partir de la nada. ¿Por qué sustento esta idea? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra creó, que aparece en Génesis 1:1, solamente aparece una vez en la Biblia, y solamente aparece en este texto. Es la palabra bará. Bará significa crear a partir de la nada. Eso significa que Dios es el único que es capaz de crear sin nada anteriormente. Dios puede hacer a partir de la nada. Del resto todos hacemos a partir de algo. Así que si el ser humano ha creado, es porque ha visto su origen en algo celestial. En algo celestial. Se aplica para todo. Entonces, esto que explica este escritor sí tiene su origen bíblico. Todo lo que hay en esta tierra tiene su origen en el macrocosmos, en el universo celestial. Y también aquí dan una cita bíblica, Éxodo 25:9. Hay un modelo sobre el cual fue mostrado en el monte, ¿cierto?, que Dios le dijo a Moisés que debían hacer. Hay varios argumentos que sustentan mi idea de que este santuario que hubo en el desierto fue idea de que hay un santuario celestial exacto arriba en el cielo. Vamos a ver esos argumentos. A Dios se lo presenta a menudo descendiendo del cielo, es decir, desde su morada celestial hacia la tierra con fines diversos. Recuerden que hemos dicho que la intención por la cual se creó el santuario era crear nuevamente la unión entre Dios y el hombre, una conexión vívida entre Dios y el hombre. Estas citas bíblicas nos muestran que hay un Dios que va y viene entre el cielo y la tierra, es decir, hay una conexión entre una unidad celestial y una unidad terrenal. Vamos a ver Éxodo capítulo 19, versículos 11, 18 y 20. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículos 11, 18 y 20. Éxodo capítulo 19, miren lo que dice acá. Versículo 11, voy a leer. Y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. Jehová descendió. Hay otro texto bíblico que no lo voy a leer, pero que ustedes pueden buscar en sus casas. Génesis 11, 5, 18, 5, Génesis 11, 5 y capítulo 18, 21. También nos puede ayudar a la idea de que hay una conexión, hay un ida y venida de parte de Dios desde el cielo hasta la tierra. Eso nos indica de que en el cielo también el Señor debe tener una morada. Hablamos en Éxodo 25, 8, ¿cierto? El Señor dice que le fabriquen ese santuario para que Él pueda habitar con ellos. ¿Y pueda habitar de qué forma? No de forma física, no. Porque luego el libro de Hebreos dice que Dios no entró en un santuario terrenal, pero sí habita
en el santuario terrenal en forma de su presencia, en forma de la Shekinah, del Chacán, en otras palabras, que era la presencia de Dios. Era la presencia de Dios, su presencia, lo que habitaba en el santuario terrenal. Sigamos. Otra cita bíblica que nos colabora a este ida y venida de Dios desde el cielo hasta la tierra, desde una conexión celestial hasta la tierra, desde el santuario celestial hasta el santuario terrenal. Deuteronomios 26:15. Mira desde tu morada santa, ¿desde dónde? Desde la morada, desde tu lugar santo, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Dios mira desde su morada celestial, desde su santuario celestial. Dios mira y Dios bendice. Segundo argumento. El establecimiento del primer templo también reveló el vínculo entre las moradas terrenal y celestial. Cuando Dios habla con Salomón de la construcción del templo, dice lo siguiente, Primera de Reyes 6, 12 y 13, lean las siguientes frases. En cuanto a esta casa que edificarás, si caminas en mis preceptos, yo habitaré en medio de los hijos de Israel. Miren lo que está diciendo el Señor, lo que ya les había dicho. Dios había creado estas moradas para que Él pudiera habitar con el pueblo de Israel. Y miren lo que dice Primera de Reyes 8:30. Habíamos leído Primera de Reyes 6, 12 y 13. Ahora vamos a Primera de Reyes 8:30. Dice allí, oye pues la oración, dice el Señor, de tu pueblo Israel, dice el Señor por medio de su palabra. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el cielo, en el lugar de tu morada en los cielos. Está diciendo acá, en el lugar de tu morada en los cielos, es decir, en el lugar de la morada que está en los cielos, Dios escucha las oraciones que se dan desde la tierra. Es decir, hay una conexión del santuario terrenal, que era el lugar donde se ofrecían las oraciones en el tiempo de los reyes, del templo. Desde allí se ofrecían los sumos sacerdotes, llegaban a ofrecer las oraciones por medio del incienso, ¿cierto? Se derramaba incienso y ellos elevaban oraciones hacia el cielo, y dice que en el cielo Dios recibía esas oraciones desde el lugar de su morada. Una conexión entre el santuario celestial y una conexión entre el santuario terrenal. Ahora, el argumento número 3 que tengo es el siguiente. Sobre el lugar del propiciatorio existían unos querubines que se llamaban los querubines protectores. Habían 2 querubines. La Biblia en Daniel capítulo 7 me dice que mientras que el anciano se sentaba y los libros eran abiertos, habrían millares y millares que delante de él le servían. Es decir, estos querubines que estaban aquí en el santuario celestial también estaban en el lugar santísimo, porque Dios mora en el lugar santísimo, estaban en la presencia de Dios. Es decir, los ángeles sirven en la presencia de Dios, y miren que habían también querubines aquí en la tierra. Es decir, hay una correspondencia nuevamente entre un lugar celestial, un santuario celestial y un santuario terrenal. El libro de Hebreos, vamos a concentrarnos en el siguiente argumento. El libro de Hebreos, el capítulo 9, los versículos 23 y 24. Miren lo que dice acá. El libro de Hebreos afirma la conexión vertical entre las moradas celestial y terrenal de Dios. Se describe el santuario de Israel como las figuras de las cosas celestiales. Figura y figura del verdadero. Voy a leer el texto como tal. Hebreos, el capítulo 9, versículos 23 y 24, para sacar de allí varias conclusiones. Es decir, cuando se dice que el santuario terrenal era figura, es decir, que tenía su realidad. Es una maqueta que tenía su realidad. Muy bien, vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 9. Hebreos, el capítulo 9. Versículos 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por hombres. ¿Se acuerdan que ya les dije que Cristo no entró físicamente en el santuario hecho por hombres? Que les dije que Dios había entrado en el santuario de Israel en manera de su presencia, de su Shekinah, de la presencia de Dios. Figura del verdadero, dice aquí el texto de Hebreos, sino en el cielo mismo, para prepararse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
Está relatando aquí algo que se hacía en el santuario terrenal como si se hiciera en el santuario celestial, solamente que esta vez Jesús entró una sola, única vez en el santuario celestial, en el lugar santísimo, dice acá. Jesús entró una sola vez. Entonces dice que hay una figura del verdadero, hay una figura. En alguna otra parte del libro de Hebreos, en el capítulo 8, el versículo 5, dice así: estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Estoy leyendo Hebreos 8:5. Dice aquí que eran figura y sombra, todas las cosas que se hacían en el santuario terrenal, es decir, los rituales, todo era una figura y sombra de lo que se hacía en el cielo. Entonces, cuando habla de la palabra sombra, por ejemplo, tú vas en la noche y hay una luz artificial y la luz te ilumina a ti, inmediatamente se hace una sombra. Y una sombra hace exactamente los movimientos que tú haces y tiene la misma forma. Es decir, el santuario terrenal es exacto a lo que existe arriba en el cielo. No hay otra definición. Es decir, hay continuidad del santuario en el Nuevo Testamento. Estoy hablando del libro de Hebreos y el libro de Hebreos es del Nuevo Testamento. Éxodo 25:40 indica así su interpretación de que el modelo Tamnim fue mostrado a Moisés, refleja verdaderamente una realidad superior, el santuario celestial, morada de Dios. Hebreos 8:5. Es decir, el Tamnim muestra esa palabra hebrea de lo que Moisés vio en la visión del monte a la hora de construir el santuario, fue una realidad superior, una realidad mayor. Entonces eso nos da varias seguridades. Nos da a nosotros la seguridad de que el plan de salvación que fue diseñado desde el principio también se cumple para nosotros hoy en día. De que hay la posibilidad de ser perdonados de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo Jesús, y que hoy en día se está realizando lo mismo que un sacerdote común en el Antiguo Testamento realizaba, solamente que esta vez tenemos algo mejor, y es que el mismo Dios obra por nosotros como sumo sacerdote arriba en el cielo. Qué alegría y qué gozo en el Señor. Y concluyo que todo esto del santuario termina con un texto, y voy a dar continuidad a este tema del santuario en la próxima clase, pero antes quiero mencionarle el texto final para esta clase. San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida y la tenga en abundancia, la tenga eternamente. Vamos a dar algunos los títulos de la próxima clase, de los temas que vamos a ver en la próxima clase, para que ustedes pues tengan la amabilidad y la gentileza y las ganas de poder ver la continuidad de este seminario en el próximo video. Vamos a hablar sobre la función que tenía el santuario de restablecer la unión entre Dios y el hombre, unión que se había dañado por el pecado. Vamos a profundizar en eso. Vamos a hablar del santuario y su relación con el pacto con Abraham, con Israel y con nosotros. Vamos a hablar del santuario y su relación con el concepto de la santidad. Vamos a seguir ahondando más en el santuario, así que no te pierdas el próximo video. Espero que esto te haya sido de utilidad y que hayas podido aprender un poco sobre el santuario. Y vamos a seguir estudiándolo, porque el santuario es un nivel complejo de las Sagradas Escrituras, pero es algo muy lindo al estudiarlo, de saber de que Dios cumple sus promesas y que Dios está realizando todo para podernos salvar. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque esta mañana nos has enseñado un poco más de tu palabra. Hemos aprendido de que eres un Dios grande, misericordioso. Hemos aprendido que eres un Dios que nos guía y que eres un Dios que nos quieres perdonar nuestros pecados. Señor, permítenos seguir estudiando el santuario en nuestra próxima clase. Bendice a todas las personas que escuchen este video. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dios te pueda bendecir.